Bueno, parecía que estábamos ya cerca del Brexit, ¿no? Que estaba solucionado el tema, que el tema de las Irlandas ya había quedado acordado, pero no fue así. Boris Johnson sorprendió una vez más un proyecto de ley que envió el Congreso y que fue aprobado el último lunes. Establece una nueva reglamentación sobre el tema del intercambio de mercancías o el envío de mercancías a Irlanda, cómo es el tratamiento de Irlanda del Sur, cómo va a ser la relación a la vez con la Irlanda que queda dentro de la Unión Europea. Todo esto generó todo un clima de guerra nuevamente con respecto a cómo va a ser esto. Inclusive hay denuncias contra Gran Bretaña de que está rompiendo prácticamente los pactos, los protocolos que se habían firmado para la salida de Gran Bretaña. Vamos a ver, antes de conversar y ver más en detalle cómo fue este proceso, cómo son los testimonios, las posiciones que se han planteado tanto desde Gran Bretaña, desde la Unión Europea, y qué es lo que se está diciendo con respecto a esta ley de comercio interior que planteó, o de mercados internos, mejor dicho, que planteó Boris Johnson al Congreso. I regret to have to tell the House that in recent months the EU has suggested that it is willing to go to extreme and unreasonable lengths, using the Northern Ireland Protocol in a way that goes well beyond common sense, simply to exert leverage against the UK in our negotiations for a free trade agreement. Mr. Speaker, we cannot have a situation where the very boundaries of our country could be dictated by a foreign power or international organisation. No British Prime Minister, no government, no parliament could ever accept such an imposition. This withdrawal agreement took 3 years to negotiate, and we worked relentlessly on it, line by line, word by word, and together we succeeded. And the result guarantees our citizens' rights, financial interests, the integrity of the single market, and crucially, the Good Friday Agreement. And the European Union and the UK jointly agreed it was the best and only way for ensuring peace on the island of Ireland. And we will never backtrack on that. And this agreement has been ratified by this House and by the House of Commons. It cannot be unilaterally changed, disregarded or disapplied. This is a matter of law and trust and good faith. The British government, in my view, is behaving in an extraordinary way, and British people need to know that because outside of Britain, where this issue is being discussed now, the reputation of the UK and Britain as a trusted negotiating partner on important issues like this is being damaged in a very serious way. Comedia de enredos por momentos, melodrama por otros, drama directamente en otros momentos. El Brexit es un proceso que ya lleva 6, 7 años. 4 años. Bueno, se me hacía más largo. ¿Por qué? Porque lleva muchos hitos, incluye muchos hitos, muchas posiciones, muchos cambios de estrategia, muchos idas y vueltas. Vamos a ver a Yelén una línea de tiempo que nos va contando cuándo empezó. Empecemos por el principio. ¿Cuándo empezó esto? A ver. Y así es, José. 4 años desde aquel referéndum del 2016, donde definieron la mayoría de los británicos que querían irse de Europa, de la Unión Europea. Fijémonos que en esta línea de tiempo, que no vamos a repasar punto por punto, quédense tranquilos, pues sería que nos quedaríamos hasta mañana, pero arrancamos ya en el 2013 cuando el primer ministro David Cameron promete que de llegar a ganar las elecciones va a avanzar con un referéndum. ¿Por qué lo dice? Básicamente presionado por los sectores nacionalistas, ultraconservadores británicos que ven la posibilidad de avanzar con esto. Lo hace pensando que no iba a salir de manera efectiva. Bueno, sí, recordemos a Yelén que en ese momento se producía un avance de los partidos anti-Europa dentro de Gran Bretaña. O sea, lo de Cameron fue una reacción a eso también, ¿no? El famoso UKIP y después Nigel Farage también. Acá tenemos el referéndum donde gana en el 2016 con el 52% de los votos. Eso inmediatamente implica
una crisis, profunda crisis política que termina en la renuncia del primer ministro David Cameron, asume Theresa May. Ya me quiero adelantar, pero recordemos que Theresa May no puede resolver el tema del Brexit y por eso también termina resolviendo, es decir, que desde que comienza el referéndum tenemos 3 primeros ministros que están al frente de este proceso, comienzan las negociaciones. En 2018, fíjense que se avanza muy poco. Boris Johnson acá, que estaba como canciller, renuncia y empieza a tener más protagonismo y una posición contraria a la que tenía la primera Boris ministra Johnson también, recordemos, conservadora. ha ido cambiando de posición Sí. en relación a muchos temas de la vida, pero en relación al Brexit también. Sí, se ha posicionado en su momento, antes de llegar a ser primer ministro, como el ala más dura de justamente de este proceso. Miremos esta línea de tiempo en perspectiva, porque el 2019, el año pasado, es donde se dan los mayores intentos de avanzar con esto, ¿no? Tenemos la renuncia de Theresa May. Recordemos que había una fecha, un plazo límite en mayo. Sí, un deadline en mayo del 2000. Que finalmente no pasó nada. Era, No. era una fecha que todos parecía estábamos, que se acababa el mundo y no. sí, al todos final no estábamos ocurrió. esperando y finalmente no pasó nada. José, en ese momento yo estaba en Londres y Sí. podía conversar con la gente y la sensación de hartazgo que había en este punto era como, bueno, ¿cómo resolvemos esto Sí. de la manera Sí, más bueno, rápida porque se produjo, que como sea? decíamos, fue un proceso muy largo, porque efectivamente el plebiscito fue en 2016, pero la promesa de Johnson fue en 2013. O sea, Totalmente. vienen conversando esto hace muchos años. Y en Gran además le Bretaña. come otros debates políticos, Sí. ¿no? Está copada la agenda con esto que es un debate más o menos que está trabado dentro de esta instancia. Ahora, ¿cuál fue el avance de este año? Ya nos podemos adelantar porque a fines del mes de enero el Parlamento Europeo aprobó la actuación del Consejo Europeo por el Brexit y concretan esa ley. Le dieron, es decir, se concreta, se formaliza el Brexit. Ahora, le dieron 11 meses. Hasta el 31 de diciembre de este año tienen para negociar ese acuerdo. Vamos a ver si efectivamente pueden avanzar con esto o qué posibilidades hay de salir del bloque sin romper lazos con Europa. Sí, efectivamente, la pregunta es si este es el final del Brexit, es decir, el desenganche, el desacople, la desconexión total del Reino Unido de la Unión Europea se produce ahora, o si todavía se abre una nueva instancia de negociación, o si se produce finalmente lo que muchos no quieren que ocurra, que es un Brexit duro. A ver, antes de responder esa pregunta, vamos a repasar en qué consiste el problema, dónde se plantea el conflicto, qué es esta ley, cuáles son las diferentes posiciones que se tienen con respecto a esto. Vamos a ver si sintéticamente podemos entenderlo. Sí, Sí, Esto- porque hay un intercambio de opiniones entre la Unión Europea y Boris Claro. Johnson, no solo acerca de la ley, sino del significado de una ley. Algunos dicen, esta ley en realidad no es tan grave, es un colchón de seguridad, por si pasa claro, no sé tal cosa. El tema son las facultades que da la ley. Es decir, en realidad no es que aplica algo inmediatamente, sino que le da facultades al gobierno de Londres para aplicar algunas soluciones o alguna interpretación que sí podría ir en contra de lo que es el protocolo del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahí es donde está Y de planteado. vuelta al tema de Irlanda, como mencionabas vos recién, que siempre está latente, que es esa frontera que tratan de evitar de todas maneras. Igualmente recordemos que en su momento en esa votación también hay conflicto con Escocia. Digo, Escocia en su momento había salido negativa este referéndum, así que también eso va a generar conflictos internos en términos políticos. Lo vemos, a ver cómo está planteado el tema. ¿Qué dice el Reino Unido? El protocolo de Irlanda del Norte divide internamente al Reino Unido y establece una frontera interna. ¿Qué dice Europa? La nueva ley es una ruptura de la legalidad internacional. Se requiere un control entre el Ulster y la República de Irlanda que sigue en la Unión Europea. ¿Y las consecuencias? Si la ley británica se mantiene, se invalida el acuerdo del Brexit. El Reino Unido entraría así a un escenario de no deal Brexit, con un aislamiento físico, legal y comercial con respecto a Europa. El reclamo claramente de la Unión Europea es que se están incumpliendo los tratados. La respuesta de Boris Johnson es que, bueno, ¿y qué le sorprende después de todo lo que ha hecho Boris Johnson de que rompa los tratados? Ahora, como vos decías, el tema es cuáles pueden ser las consecuencias, qué puede pasar. Yo creo que hay un desafío de doble mano. Es decir, Boris Johnson está desafiando a la Unión Europea y dice,
y salgo sin acuerdo. Sí. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer, efectivamente? Claro, y del otro lado dice, bueno, pero es un mal ejemplo. Sí, pero mal ejemplo ¿para quién? ¿A quién perjudica el mal ejemplo? Bueno, en estos casos, una de las cosas que siempre se trata de analizar, ¿cuál es la capacidad de daño de cada una de las partes? Es decir, ¿cuál es el daño que Gran Bretaña o que el Reino Unido le puede hacer a la Unión Europea? Y eventualmente, si esta ley se ratifica, ¿cuál es el daño que la Unión Europea, cuál es la represalia, la sanción que la Unión Europea le puede hacer al Reino Unido? Por al mismo tiempo no nos olvidemos que son economías absolutamente interconectadas. No estamos hablando del desacoplio y la desconexión de dos economías que tienen poco para dialogar entre sí. Son economías que desde el punto de vista migracional, económico, comercial, financiero están totalmente integradas, ¿no? Recién marcábamos el tema de la diferencia entre Boris Johnson y Theresa May, y hay que resaltar que en este debate en el Parlamento también se han dado fracturas dentro del Partido Conservador, donde un sector importante salió a criticar incluso la posición más dura del primer ministro británico. Así que eso, insisto, también puede generar un tipo de repercusión en materia política. Boris Johnson es un mandatario de las características que uno ahora ya podría describir como de Donald Trump. Es un rupturista de los acuerdos, no le interesa respetar demasiados los acuerdos. Y juega una carta difícil, pero una carta que no necesariamente es perdedora. Que lo va a aislar, no se sabe, porque posteriormente a la salida el Reino Unido se planteará otro tipo de acuerdos con otros países. Es un país que va a estar afuera de la Unión Europea, no necesariamente aislado. Y la apuesta de Boris Johnson es hacerse fuerte en ese nacionalismo. Por eso es que una de las pretensiones con esta ley que envió el Congreso es que Irlanda del Norte quede absolutamente adentro del Reino Unido y no que tenga ese estatus diferente que le ha dado en definitiva el protocolo que firmó el propio Boris Johnson el año pasado, fin del año pasado, con la Unión Europea. Y reforzar seguramente la alianza atlántica entre el Reino Unido y Estados Unidos. Pues recordemos, como vos decías, Rulo, que Johnson y Donald Trump son líderes casi en espejos, son muy parecidos en características personales, en forma de gobernar y demás. Eso va a depender también de lo que pase el 3 de noviembre en las elecciones en Estados Unidos. Pero eso se lo vamos a contar seguramente el sábado que viene. Ahora nos vamos a despedir. Gracias, Rulo. ¿Ya se fue? Ya estamos. Terminó el primer programa. Nos vemos, si les parece, nos encontramos de nuevo. Gracias, Félix. Gracias al equipo de producción, a los compañeros técnicos, a todos los que están del otro lado. Nos vemos el sábado que viene a la 1 en la televisión pública. Gracias. These visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab states in more than a quarter century. In Israel's entire history, there have previously been only two such agreements. Now we have achieved two in a single month. 89% of those who have skeptical. Les digo con convicción que no existe ningún delito. Estamos con cuidado porque acá tiene más casos, mas no todos los sitios que andamos. Estamos expuestos al COVID-19.